Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Opinión RCN, el espacio digital de análisis e información de noticias RCN que se transmite de lunes a jueves a las 5:30 de la tarde por noticiasrcn.com y nuestras redes sociales. Les recuerdo que ustedes pueden participar con sus comentarios utilizando el numeral Opinión RCN. Bienvenidos. El teletrabajo llegó para quedarse. Las cifras de todos los estudios y encuestas sobre el tema demuestran que esta herramienta, usada casi de manera obligada por la crisis del coronavirus, terminó por gustarle por igual a empresarios y trabajadores. El estudio de la consultora SPR Marco Hábitos de Consumo Post-COVID-19, elaborado en Colombia, Brasil, México, España, Italia y Portugal, y en el que participaron más de 4.500 personas, concluye para el caso de Colombia que al 80% de los trabajadores les gustaría seguir trabajando desde casa. Y de ese 80%, el 63% dice que no va a volver a usar el transporte masivo. Y otro estudio que comentaremos en un momento con el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, nos arroja unos datos aún más sorprendentes. Según ese estudio, el 11% de las empresas colombianas habían contemplado la posibilidad de trabajo antes de la cuarentena o del aislamiento social. Y hoy el 98% lo utiliza. Es decir, pasamos de 11% de empresas que contemplaron esa posibilidad a 98% de empresas que lo están utilizando ya. Y saben que hay un dato más sorprendente. De esas empresas, el 72% ya decidió que lo utilizará 1 o 2 días por semana. Eso implica un cambio muy grande en los hábitos de comportamiento de los trabajadores y los empresarios y las empresas, como vemos en el transporte masivo, en un montón de cosas. Tan grande será el cambio en eso que llaman la nueva realidad, que el gobierno colombiano tuvo ya que expedir una legislación provisional de emergencia que terminará su vigencia cuando termine la emergencia social decretada por el coronavirus, pero legislación que tendrá que llevar al Congreso para que se convierta en legislación permanente. ¿Qué dice esa legislación? Lo vamos a conversar con el ministro, con un empresario y con un vocero de los trabajadores. La entrevista con el ministro Ángel Custodio Cabrera me tocó grabarla más temprano porque a última hora el presidente Iván Duque lo citó para su programa de las 6. Entonces los invito a que escuchemos al ministro y después conversamos con el empresario y el sindicalista. Ministro Ángel Custodio Cabrera, buenas tardes. Ricardo, un placer saludarlo y un cordial saludo a todas las personas que nos están viendo en este instante. Imagínese que mientras esperaba que usted se conectara para esta conversación, me llegó un resumen muy apretado de un informe que hace ACRIP, la Federación Colombiana de Gestión Humana, que trae los siguientes datos. Dice que antes de la pandemia, solo el 11.2% de las empresas colombianas implementaban actividades de teletrabajo y que hoy el 98% de las empresas están operando a través de trabajo remoto, que el 76.2% piensan mantener esa modalidad 1 o 2 días a la semana una vez termine el aislamiento preventivo. Dice también que de los que están teletrabajando o trabajando de manera remota, el 68% siente que está sufriendo de estrés y de ansiedad y que las empresas tienen que apoyarlos.
Pero la cifra que me parece importantísima, porque eso va a ser un cambio radical en la manera como trabajamos, es que el 98% de las empresas ya estén en ese plan y que el 76.2%, antes era solo el 11%, vaya a teletrabajar o a trabajar de manera remota. Eso es un cambio, ministro, muy grande para el que sí estamos preparados en Colombia desde el punto de vista normativo. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo, nuevamente. Este es uno de los puntos en los cuales el Ministerio de Trabajo asumió un gran reto. Cuando arrancó la pandemia y se declaró la emergencia, tanto la emergencia sanitaria y sobre todo cuando se decretó el aislamiento preventivo obligatorio, lo primero que hicimos el gobierno nacional fue implementar trabajo en casa. Y por eso hoy todo el mundo, efectivamente, la gente está usando tres conceptos: teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa. Nosotros, desde el punto de vista legal, ¿qué hicimos? Implementar, utilizando la ley 1221 del año 2008, en el sentido, utilizamos el artículo cuarto, si no estoy mal, usamos ese tema legal para implementar algo de forma temporal y excepcional: trabajo en casa. Y de esa manera irrumpimos y salvamos muchos puestos de trabajo y de alguna manera salvamos algo de la productividad en esta época tan difícil. Obvio, esto iba a generar temas complicados y demás. En este momento estamos estudiando la presentación de un proyecto de ley al Congreso de la República. Ya existía el teletrabajo con unas implicaciones legales interesantes. Por ejemplo, se le reconocía algunos elementos básicos, o sea, un computador, o se reconocía alguno, por ejemplo, como el subsidio de transporte o algo similar a eso, para efectos de entregarle recursos al trabajador. Trabajo en casa es simplemente su casa, trate de hacer lo que pueda hacer, y así se adaptaron. Eso empezó a generar situaciones complejas. El viernes pasado, a raíz de todo esto y las quejas y las inquietudes de todo el mundo, intentamos vía circular, o sea, una circular del Ministerio de Trabajo, empezar a regular el trabajo en casa, recordando que aquí se respeta el contrato de trabajo, recordando que los tiempos deben ser los acordados en el contrato de trabajo, que la comunicación vía electrónica, correo electrónico, WhatsApp, todo debe ser concertado y en unas líneas muy claras en ese sentido, que la ARL tiene que hacer el trabajo preventivo en casa y que el trabajador, en algún caso de riesgos laborales, notificarle a la ARL. Son los elementos que nosotros más o menos regulamos, y usted muy bien lo dijo, Ricardo, no está el trabajo regulado, el trabajo en casa no está regulado y toca vía Congreso expedir una norma en ese sentido. Y como usted también lo dijo, esto no va, a alguna gente le quedó gustando, a algunas empresas le está gustando, a algunos trabajadores también, pero hay otro tema que nosotros tocamos en la circular, tiene que ver cómo logramos mantener la armonía de la casa, del hogar, con la forma de laboral. Esos son dos temas que nosotros estamos insistiendo mucho. Conclusión, se requiere ley, la vamos a implementar con el Congreso. 2, esto es de manera excepcional y temporal. Y por último, lo que sacamos, otra cosa, reconocemos la ley 1221 con la figura del teletrabajo. Ahí se reconocían algunos, digamos, recursos por parte de la empresa. En trabajo en casa no. Por eso habilitamos que se utilizara el valor del subsidio de transporte, que se llamara auxilio de conectividad, y de esa manera compensábamos en algo los gastos en que incurre el trabajador en su casa, la conexión o papelería, otro tipo de cosas, pero básicamente la conexión. Con eso de trabajo en casa, creo que estamos avanzando bastante. Usted ha tratado tres conceptos: teletrabajo, trabajo en casa y trabajo temporal, remoto o flexible. ¿Es lo mismo o el concepto de flexible es diferente? No, eso es otra cosa, pero tiene razón en lo siguiente: en la circular nosotros mandamos, digamos, las horas pueden ser flexibles si hay acuerdo entre el empleador y el trabajador.
Entonces dijimos, oiga, hagan un convenio en ese sentido, sobre todo, y que tengan claridad que yo lo voy a utilizar a otras horas diferentes, entonces me compensa o lo que haya que hacer. Si va a trabajar el domingo, listo, me compensa y demás. O sea, puede utilizar esa flexibilidad de los horarios de trabajo, pero todo acordado. ¿Por qué no le propongo este ejercicio, ministro? Expliquemos cada una. Teletrabajo, el más antiguo que ya estaba regulado. ¿Eso qué es? Por ley. Igual, es lo que estamos viviendo ahora, pero aquí sí hay unas obligaciones del empleador. Usted tiene que suministrar todos los elementos para que lo que está haciendo en la empresa lo haga en su casa. Entonces yo en la casa le coloco todos los elementos para cumplir esa tarea. La ARL tiene que ir previamente a la casa a mirar dónde va a trabajar y si el sitio de trabajo es el adecuado para realizar esas funciones. Eso estaba legislado. Y por eso ahora nos toca, con base en esta situación, ir mucho más allá y manejar ciertas situaciones, y por eso toca con ley. Ahora, teletrabajo es eso, o sea, por ley está juzgado y tiene que cumplir un trámite. Eso se demora bastante tiempo a ampliar, lo que le digo, ARL, ir a visitar temas, claro. El plan de trabajo del empleador, lo que le va a pagar, los elementos de trabajo. Eso está dispuesto en la ley. Pero en cambio el trabajo en casa es de manera excepcional y temporal, fruto de la pandemia, para poder salvar el empleo y parte de la productividad. Y trabajo remoto es como lo mismo en los dos anteriores, pero los dos conceptos, digamos, entre comillas, están regulados, uno con una circular, con 2 circulares, y el otro con una ley. Muy bien. Ahora, dice el estudio que la gente se está sintiendo estresada, que siente ansiedad. ¿Eso es porque está trabajando más en horarios no habituales? No lo estoy escuchando bien, Ricardo, qué pena. Le pregunto, ministro. Sí. ¿Ese estrés que está sufriendo o que dicen los trabajadores que están sintiendo es porque los están haciendo trabajar más horas y más días? O sea, ¿no están descansando? Hay de todo. En la circular tocamos ese punto, que el empleador debe facilitar tiempos de descanso en las actividades en la casa, pero es que resulta que usted está al frente de un dispositivo electrónico, llámese un iPad, un computador o un celular o teléfono, porque aquí en trabajo en casa no hay ningún tipo digamos, de regulación en el sentido que qué aparatos electrónicos deben usar. Ese es el acuerdo que deben hacer. Entonces, como esto arrancó masivamente, pues obvio, en algunos casos el empleador exageró, en algunos casos el trabajador lo controlaban más, entonces vienen las quejas y por eso sacamos la circular. Yo creería que con la circular suavizamos un poco, regulamos ese tipo de situaciones y vamos avanzando. El trabajo en casa, ¿qué reglas debe tener de acuerdo con esa circular? ¿Qué horario, por ejemplo? ¿Cuántas horas de trabajo a la semana? ¿Se fijaron en eso o no? No, sí. Digamos, básicamente, en primer lugar, el que va a hacer trabajo en casa es esa actividad que la puede realizar en su casa. Porque hay otras actividades que por la forma de realizar esa actividad no la puede hacer en la casa. O sea, requiere presencial en la calle o en otro sitio. Entonces, por eso hubo situaciones con los contratos de trabajo, suspensiones y todos esos temas que se conocen. Pero trabajo en casa, las reglas básicas es, primero, que el empleador se ponga de acuerdo con el trabajador, vamos a hacer la actividad en la casa. Segundo, con las circulares recordamos que es el mismo horario que usted tenía en la empresa. Okay. Se debe respetar los horarios, habrá flexibilidad si se ponen de acuerdo, habrán los tiempos de descanso como decía anteriormente. Eso quedó regulado, no se puede tocar el salario, no se puede disminuir por efecto de esta situación, no puede afectarse en esa situación. Y lo otro, para efecto de la salud mental y demás, el trabajador, la ARL tiene que hacer el trabajo preventivo de realizar todo esto que está ocurriendo con la pandemia con la persona en la casa. Y la obligatoriedad del trabajador reportar a su empleador y a la ARL si tiene algún inconveniente con su salud, digámoslo así. Ahora, ahí
miremos el otro lado de la moneda, el empresario, el empleador que se queja de que con el trabajo de casa o remoto no puede controlar el rendimiento o la dedicación del trabajador. ¿Ahí también se establecen obligaciones para el trabajador? Claro, debe cumplir las obligaciones que tiene un contrato de trabajo. El contrato de trabajo es que yo debo cumplir con mis horarios, debo cumplir con mis actividades, el empleador debo pagar y no cometer abusos y demás. O sea, lo que está escrito en las normas laborales se tiene que cumplir ahí. Eso fue lo que hicimos en la circular. Esto aplica para todo y ahí vamos. Lo otro es que hay que recordar una cosa, Ricardo. Estamos saliendo ya del hacinamiento obligatorio. Estamos haciendo reactivaciones fuertes. Por ejemplo, en los empleados públicos, inicialmente era todo el mundo en la casa, en la casa, ya no. Ahora es solamente el 20% presencial y 80% en la casa. Se empieza a disminuir eso. En las empresas está pasando exactamente igual. O sea, hasta donde usted pueda, haga el trabajo en casa, pero ya puede usted usar ya con las medidas de distanciamiento social, todo el tema de higiene, todas las normas que ha dado el Ministerio de Salud, las normas de protocolo, de protección. Entonces todo el mundo está saliendo a las empresas. Hemos habilitado que tengan turnos especiales para efectos de cumplir la productividad y que no se paralice el país. O sea, todo está, hoy ya prácticamente estamos soltando la gente. Ajá. Entonces ahí el trabajo en casa empieza a disminuir y muchas de las actividades ya pueden ir 2, 3 días a la semana y demás. Entonces se está disminuyendo mucho el trabajo en casa, es el reporte que tenemos hoy. Ahora, en la línea de autoridad, ministro, ¿a qué horas me pueden dar órdenes de trabajo? ¿Y por qué herramienta? Dicen los trabajadores, y algún estudio de la Universidad del Rosario lo decía, que las órdenes por WhatsApp no son de obligatorio cumplimiento, que eso no constituye una orden. En la circular sí, se pueden dar órdenes por WhatsApp, por celular, por chat, por lo que sea, y los horarios a cualquier hora se puede dar una orden y hay que acatarla. No, era lo que explicaba, que por eso el empleador debe respetar los horarios que están plasmados en el contrato de trabajo. Ah, ok. Si en el contrato de trabajo dice de 8 a 5 de la tarde, pues en la casa es igual, de 8 a 5 de la tarde. Pero es que yo lo necesito a las 9 y 10 de la noche. Se pone de acuerdo con el trabajador. O sea, no es unilateral cambiar los horarios de trabajo. Muy bien. Lo mismo sábados y domingos. Correcto. Aquí no es que el domingo a las 5 de la tarde usted lo van a colocar allá. Entonces tiene que haber, y si incurre en algún trabajo, lo que sea, el empleador incurre en los recargos nocturnos o en horas extras y debe pagarle al trabajador. Así lo plasmamos en la circular. Muy bien. Y la seguridad social, quietica. ¿Las qué? Perdón, la seguridad social, quieta. Lo mismo que... No, todo igual. Aquí, por eso le digo, aquí no pasó nada. Aquí sigue igual, usted tiene que ser responsable. Por eso decía que tienen que responderle con su salario, no se puede disminuir, ¿no? Que por efecto que ahora vamos a trabajar menos, no. El salario es exactamente igual. Y debe cumplir con todas las obligaciones del empleador, o sea, aportes a salud y pensión. Ahora, en esa ley que hay que presentar al Congreso, entonces, ¿qué es lo que hace falta? Porque ya estaría todo reglamentado, según lo que usted me relata. ¿O no, es que la circular no va a perder vigencia cuando termine la emergencia? La circular, lo acaba de decir Ricardo, la circular es solamente por efectos de la pandemia. Es que estamos usando medidas excepcionales y temporales. Okay. Excepcional y temporal. Y eso conlleva, el límite es la pandemia. Hasta ahí va el trabajo en casa, pero como usted lo dijo al comienzo de la charla, ahí ya la gente como que quiere continuar, entonces vamos a regularlo y por eso tenemos que modificar la ley 1221 y estamos trabajando con el Congreso de la República en ese sentido. Ahora, ministro, suponiendo que se levanta el aislamiento, la cuarentena, el empresario le dice, bueno muchachos, todos para la empresa a trabajar, y dice uno por allá o varios, ay no, yo quiero seguir trabajando en la casa. ¿Es obligatorio para el empleador dejarlo o tiene que negociar? No, primero que todo la actividad sí está restringida.
Me explico, si nosotros ya prácticamente estamos liberando todas las actividades, si todas las actividades están ya abiertas, el empleador puede llamar a sus trabajadores, pero él debe cumplir el distanciamiento social en el sitio de trabajo. Entonces, pues repito, para que me entiendan, si ya la actividad está abierta, o sea, ya pueden realizar todo lo normal en lo posible. Obviamente aquí estamos pidiendo es hasta donde sea posible usted haga el trabajo en casa, o sea, queda muy libre en ese sentido. Entonces, pero aquí tenemos que mirar es el tema de salud. Digamos, si usted lo hace trabajar en la casa, en la oficina, tiene que entregarle todos los elementos de seguridad. La protección debe estar muy bien acotada. No es simplemente váyase para su oficina, tiene que cumplir con todos los protocolos de seguridad, de bioseguridad. Pero el trabajador tiene la obligación de ir a la oficina si lo llaman. Claro, pero eso, repito, depende de la actividad. Si la actividad está abierta, o sea, ya se reabrió, le tocó irse para la oficina porque toca cumplir con protocolos y demás, pero le toca cumplir. Y negociar con el jefe si se quiere quedar en la casa, y puede negociar parte en la casa, parte en la oficina, ya ellos verán qué hacen. Correcto. Y es algo muy importante lo siguiente, nosotros lo que estamos diciendo es, oiga, estamos en una pandemia, tengamos cuidado, utilice el trabajo en casa hasta donde usted pueda y haga un buen acuerdo con su trabajador. ¿Y qué porcentaje calculan en el gobierno, si ya lo midieron, de gente que definitivamente se va a quedar a trabajar en la casa? ¿Y eso es bueno para las empresas? ¿Es bueno para la economía? ¿Es bueno para todos? Estamos analizándolo, no tenemos, digamos, seguimientos. Ya el DANE ya está haciendo una encuesta, ya está entregando algunos datos, pero el grueso de la gente, digamos, siente que como que la libertad se le perdió, entonces algunos no. Pero pasar del 11% que tú decías, Ricardo, a un 30, 40%, por eso es que nos toca sacar la ley, porque vemos que eso se avecina. Lo importante es que las condiciones laborales del trabajador no se disminuyan, lo importante es que el empleador pueda realizar sus actividades y la productividad no se cae. Esos son los dos elementos que nosotros tenemos que empezar a evaluar de aquí en adelante. Pues según eso, el 76% de las empresas dice que va a mantener eso y que lo va a combinar 1 o 2 días a la semana. En otra encuesta, de la que voy a hablar dentro de un rato, 80% de los trabajadores dice que no quiere volver a la oficina, que le da susto. Y de ese 80%, 63% dice que no vuelve a usar transporte masivo. Es parte del miedo que hay a la pandemia. Sí, es cierto, y sobre todo que los mensajes de salud es que la pandemia no va a terminar rápidamente. Tenemos que adaptarnos a esta nueva circunstancia con un enemigo invisible, pero que está ahí, que está matando gente, que está afectando muchas personas. Entonces, con eso que existe, que es real, pues tenemos que adaptarnos todas las circunstancias a esa situación. Esto significa el modo de trabajar, esto significa el distanciamiento social, eso tiene que ser una realidad. Entonces, esto cambia totalmente los escenarios. Y ahí va a haber una nueva sociedad, unas nuevas relaciones, y yo creo que lo más importante es preservar la salud de todo el mundo y el planeta, no es solamente Colombia. Entonces, todo eso lo estamos viviendo, nos toca adaptarnos a lo que estamos aprendiendo, y yo creo que lo más importante es cómo salimos de esto, y todas estas situaciones las tenemos que vivir con experiencias, pero sobre todo aprendiendo y mejorar las condiciones de relación de la sociedad. Ministro, nos tocó grabar más temprano y no salir en directo porque a usted, el jefe, el señor presidente, lo va a poner hoy al aire a las 6 de la tarde. Va a salir al tiempo en ambos programas. ¿Qué va a decir allá? Deme la chiva. No, vamos a volver a recordar los beneficios que hemos conseguido con el último decreto, o sea, primas, protección al cesante, más plata para protección al cesante, aquellos que no alcancen con las cajas, darles un subsidio, de igual manera en lo que tiene que ver con aquellos empleados que tienen los contratos suspendidos,
darles un subsidio. Eso lo vamos a explicar de una manera pedagógica con el presidente. ¿Ya se empezó a girar la plata de la prima y la plata del auxilio del salario, o eso todavía está pendiente, cumpliendo los trámites, por supuesto que hay que cumplir? No, lo de la prima aplica la primera semana de julio. ¿Por qué? Porque hay que esperar la nómina de junio 30 para determinar ese día cuántos trabajadores tiene habilitado el señor y compararlo con el PILA, y de esa manera girarle 220.000 a cada trabajador que gane entre 800 y 1 millón de pesos. Entonces eso se va a demorar. El subsidio al cesante, hasta ahora estamos pidiendo la base de datos de la UGPP, toca corroborar por todos los lados y demás. Y al fin usted consiguió plática para los desempleados, ¿no? ¿Cuánto consiguió? Sí, ¿Y cómo los van a seleccionar para entregarles la plata? Los desempleados todos a través de cajas de compensación familiar, afiliados ahí, y de esa manera es que aquí me están dando opiniones. Todos están oyéndome aquí con Ricardo. De esa manera conseguimos, me preguntó lo del cesante, ¿no? Sí, señor. Entonces conseguimos más plática para ellos, y a través de las cajas de compensación familiar, como están afiliados, sabemos, y en el PILA sabemos que está desconectado. Entonces el FOME, el Fondo de Emergencia que se creó, girará plata a las cajas, y las cajas, obviamente con los controles, empezará a girarle a las personas que están desempleadas. Pero hay que agotar primero toda la plata de las cajas, y el siguiente paso es esta nueva modalidad. Bueno, pero ahí hay que aclarar que es para las personas que estaban trabajando y perdieron el empleo como consecuencia de la pandemia, no para el que nunca ha trabajado. Correcto, es el que tenía un trabajo estable, lo perdió por la pandemia, el gobierno reconoce y queremos ayudar a esas personas que no tienen un ingreso en su casa. Ese es el mensaje de solidaridad que quiere mandar el gobierno. Muy bien. Ministro, muchas gracias. Corra porque llega tarde al programa, y eso empieza con o sin usted. Así es. Ricardo, muchas gracias, y un cordial saludo para todos los televidentes. Chao, ministro, muchas gracias. Gracias, Ricardo. Esa era la opinión del gobierno, era el punto de vista del gobierno sobre el teletrabajo y lo que se avecina, un cambio fundamental, un cambio de fondo en la manera como hacemos las cosas. Ahora escuchemos a Diego Tovar. Él es el CEO de una empresa que se llama Everis Colombia, es una empresa especializada en tecnología. Y Diego, buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cuál es el punto de vista de los empresarios y especialmente ustedes, los del sector de la tecnología, sobre la legislación vigente en Colombia? ¿Es suficiente? ¿Hace falta? ¿Qué hace falta? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes para la audiencia también, y gracias por la invitación. Pues yo creo que el punto central alrededor del tema de la legislación, creo que es el lado de la flexibilización. Lo que pienso que se necesita es un poco más de flexibilidad, porque ya estábamos caminando a nivel mundial y en particular en Colombia hacia lo que hemos llamado genéricamente la transformación digital, como respuesta a toda esta revolución que el Foro Económico Mundial llama la cuarta revolución industrial, y esta crisis originada en la pandemia, pues evidentemente nos ha acelerado esa temática, y creo que entonces necesitamos una legislación laboral mucho más flexible para que tengamos la posibilidad de asegurar que los empleos del futuro y que son en el presente por esta misma aceleración, pues tengan cabida entendiendo lo que está pasando en la economía y en el mercado a raíz de esta crisis y a raíz de esa revolución digital. El tema es flexibilidad, Ricardo. Pero, ¿qué significa flexibilidad? Ese es un término que nadie entiende. ¿Eso cómo se traduce? ¿En qué consiste? ¿Para qué se necesita y por qué se necesita? Perfecto. Entonces, primero voy a tratar de explicarlo con ejemplos. Cada vez vemos más que estas nuevas generaciones, en el caso nuestro, por ejemplo, más del 60% de nuestros empleados de una planta superior a los 1.000 empleados en Colombia son millennial, y cada vez observamos que la gente quiere trabajar mucho menos a término indefinido.
a pesar de que compañías como la nuestra, que están centradas en las personas, que tiene una promesa de valor al talento basada en una carrera profesional que lo puede llevar a convertirse en socio de la firma, ese es un proceso que históricamente en promedio le tomaba a una persona que entrase a la compañía recién salida de la universidad cerca de 13 años. Y hoy los empleados a nosotros, a Google, a compañías de este entorno digital, los empleados están con nosotros en promedio 1,8 años. Entonces, la gente no quiere trabajos a término indefinido, la gente quiere trabajos proyectizados, la gente quiere trabajar hoy para nosotros, mañana para un competidor, pasado mañana irse de año sabático a hacer alguna actividad de impacto social, de corte voluntario, y mañana vuelve y quiere ser freelance. Entonces, cuando hablo de flexibilidad, significa que las tipologías de trabajo que se regulan en Colombia no necesariamente van a ser las que la gente adopte en el futuro inmediato. Creo que tenemos que hacer legislaciones flexibles para que la gente que llamamos freelancers pueda trabajar hoy como freelance directamente para un cliente desde cualquier parte del mundo y un cliente en cualquier parte del mundo. Eso requiere flexibilización. Tener en simultánea más de un empleador requiere flexibilización. Todos estos trabajos de las compañías con modelo de negocio plataformas, pues la gente trabaja para más de un empleador en más de una plataforma en simultánea. Entonces trabaja por horas, trabaja por proyectos, trabaja a destajo. Creo que hacia allá va el tema de esa flexibilización, y también entendiendo que el trabajo no es, como dice Silvina Moschini, la famosa emprendedora en estos temas del futuro de trabajo, dice que el trabajo no es un lugar donde se va, el trabajo es una actividad que se hace. Entonces tenemos que legislar para esa actividad, no para el lugar a donde uno visita para trabajar. Conceptos, Diego, como vacaciones, horario, prima, cesantías, cotizaciones, ¿todo eso va a desaparecer? Yo creo que no necesariamente. Yo creo que en algo que estoy 100% de acuerdo con el ministro, que estaba escuchándole atentamente, es que no podemos restarle seguridad y prestaciones a los empleados. El cambio de legislación no se puede tratar de eso. Nosotros tenemos que seguir respetando la dignidad de las personas y ser generosos con el empleo. Tenemos que quitarnos esa vieja dicotomía de que por un lado están los empresarios y por el otro lado están los empleados. Entonces, lo que pasa es que en esa flexibilización, en empresas mucho más líquidas, los empleados trabajan cada vez más por responsabilidades asociadas a los resultados que producen y no contra reglamentaciones. Entonces, hay compañías en donde no importa si usted en vez de 15 días se toma 18 o 20, siempre y cuando cumpla con sus objetivos y sea productivo. Entonces hay una cultura de libertad, pero con mucha responsabilidad. Entonces yo creo que no necesariamente se tienen que acabar esos conceptos, ni podemos propender por nada que vaya en contra de la seguridad de los trabajadores, pero sí tenemos que ser mucho más flexibles para que no estemos necesariamente en una camisa de fuerza en ciertos aspectos de la legislación. Una amiga me decía en estos días, a propósito de estos cambios en la manera de trabajar, que ella sería feliz si pudiera trabajar de las 10 de la noche a las 5 de la mañana porque ella duerme de día. Esas cosas son lo que usted llama flexibilidad, cosas como esa. Claro, eso pudiese ser parte de esa flexibilización. Fíjese que en el marco de esta crisis, si nosotros no pensamos en flexibilizar horarios, pues vamos a seguir en las mismas problemáticas de movilidad que tenemos en ciudades como la de Bogotá, etcétera. Eso es parte de la flexibilización, pero insisto, salvaguardándole los intereses y las cosas que tenemos que asegurar, los derechos mínimos que tenemos que asegurarle a los trabajadores, pero flexibilidad absoluta en eso. Hay países, por ejemplo, que están ensayando ya las jornadas laborales de 4 días a la semana sin necesariamente reducir el salario, porque es que en estas condiciones que nos generó la pandemia,
una vez normalicemos la situación, la productividad tiene que subir, no es al revés, la productividad va a subir porque ni siquiera nos tenemos que desplazar físicamente. Pero mire, Diego, usted trabaja en un sector que es el de la tecnología y ahí se da varias cosas. El trabajador creativo que se le ocurre una idea y la empresa se la financia o le ayuda a desarrollarla. Y de pronto ese trabajador decide que, como dice usted, para la competencia, ahí el derecho de propiedad intelectual ¿de quién es? ¿Del trabajador o de la empresa? Ese tipo de cosas, ¿cómo se van a resolver? Bueno, esa es una pregunta compleja, pero creo que la legislación en eso está relativamente bien actualizada y es clara. Entonces, la propiedad intelectual en ese caso seguramente recaería en la empresa porque es la empresa, es en el escenario de esa empresa en donde se desarrolló una eventual innovación. Entonces, pues yo creo que la legislación actual cubre esas circunstancias. Pero también es cierto, insisto, que cada vez más las compañías estamos entendiendo más que nuestro principal activo es el capital humano y que necesitamos de ese talento y que tenemos que hacer crecer y desarrollar a ese talento. Entonces, le pongo un ejemplo. Hace unos años sería absurdo tener concursos de intraemprendimiento adentro de las compañías. Hoy los tenemos. Nosotros fomentamos, en el caso particular de Everis, por ejemplo, que empleados nuestros sean a su vez emprendedores y les ayudamos a sacar adelante sus emprendimientos. Antes un empleador del siglo XIX o XX hubiese dicho, no señor, usted tiene que trabajar todas las horas del mes laborales conmigo y las que no son laborables vaya y descanse. Entonces era mal visto el tener un emprendimiento y ser empleado al tiempo. En la modernidad va completamente en dirección opuesta. Entonces creo que eso va a flexibilizar mucho temáticas como esa, pero sin lugar a dudas, pues hay que regular temas como el que usted bien cita de la propiedad intelectual. ¿Cómo se hace para retener talento como ese millennial que usted describe, que un día quiere ir para África a hacer trabajo social? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hace una empresa hoy para retener ese talento? Yo creo que nosotros estamos aprendiendo dos cosas. Uno, que otra de las características de esta nueva economía es lo que yo llamo el propósito de transformación masiva. Entonces, en la medida en que las compañías tengan propósitos trascendentes y no piensen únicamente en maximizar la rentabilidad y los ingresos como objetivo último de la empresa, pues entonces estas nuevas generaciones se conectan con esos propósitos de transformación masiva y empiezan a generar un compromiso que hace que nos comportemos en estas compañías de manera tribal. Parecemos unas tribus en donde el compromiso es muy alto y la gente entrega todo de sí al servicio de ese propósito. En el caso nuestro, el propósito es el cierre de la brecha de equidad. Y yo le preguntaría, una de las sociedades más desiguales del planeta como la colombiana, ¿quién no se conecta a trabajar con ese propósito? Pero aún así, también tenemos que entender que cada vez más el staff, el grupo de gente se va a apalancar por demanda y que vamos a ir a modelos cada vez menos de vinculación con contratos tipo de término indefinido y que vamos a ir a otro tipo de conceptos. Pero hay otro punto relevante que lo estamos implementando ya aquí en Colombia, que lo llamamos las nubes de talento. Entonces, con el desarrollo tecnológico que hay hoy, podemos tener trabajadores en cualquier parte del planeta, en cualquier rincón del mundo, que siempre y cuando tengan una conexión a Internet podrán trabajar para nosotros y para muchos otros desde cualquier lugar del mundo. Y ahora escuchaba cuando estaba el ministro el tema de que se pensaba que no se podía controlar el trabajo y resulta que sí se puede, Ricardo, se puede controlar el trabajo sin ser invasivo, además sin violar la privacidad y sin invadir terrenos que no deberíamos invadir, pues la tecnología de hoy permite saber a ciencia cierta si la gente está en la casa trabajando o no, y cuándo está descansando o cuándo está combinándolo con alguna otra actividad. Entonces creo que
La forma de retener es darle esa flexibilidad también, no solo en la legislación, sino ahora de parte del empleador al empleado, para que trabaje desde donde quiera, a la hora que quiera, siempre y cuando, insisto, cumpla con unos objetivos, pero la tecnología de hoy nos lleva hacia ese tema que llamamos el cloud working o el trabajo en la nube. De hecho, le hemos propuesto al gobierno colombiano que hacer realidad el tema de la economía naranja, con el que yo estoy de acuerdo que puede ser un diferenciador en Colombia, dadas las características de la población colombiana, se puede hacer una realidad si creamos unas nubes de talento de economía naranja para exportar servicios al mundo y hacemos un fenómeno similar al que hizo India hace más de 20 años, pero en una versión del siglo XXI con la tecnología adecuada y sin esclavizar personas, sino realmente respetándole su dignidad, pero teniendo unos modelos de trabajo del futuro. Diego, para todos esos jóvenes que nos están viendo, nos están escuchando, nos van a escuchar después cuando repitan el programa, ¿qué recomendaciones le hace un empresario de tecnología? Enfóquense en qué, trabajen en qué, cuáles son los oficios, las profesiones y las competencias que se van a necesitar en el futuro inmediato y no tan inmediato. Pues hay muchísimos análisis al respecto, Ricardo, y yo termino concluyendo alrededor de ese tema en que sin lugar a dudas, la inteligencia artificial y la robotización van a desplazar empleos de corte muy repetitivo, actividades muy repetitivas, pero hay también muchas actividades en donde la inteligencia artificial lo que se va a convertir es en un complemento, en un concepto que hemos llamado humanos aumentados. Entonces, para convertirse en un humano aumentado, lo que hay que trabajar mucho en pensamiento crítico, yo creo que hay que trabajar en resolución de problemas complejos, en pensamiento computacional, en habilidades blandas, comunicacionales, de manera que todas estas que hemos llamado soft skills, habilidades blandas, temas de las humanidades, quien lo creyera, en una consultora como nosotros, que es una consultora de management y de tecnología, hoy contratamos lingüistas, contratamos filósofos, contratamos sociólogos. Por supuesto, seguimos contratando desarrolladores de software, pero entonces todas esas actividades creativas, de pensamiento disruptivo, de innovación, de resolución de problemas, de pensamiento algorítmico, pues son las que van a generar las capacidades para las profesiones del futuro. Mi recomendación es que se trabaje allí fuertemente y creo que además es la misma recomendación. Yo le presenté a la Misión Internacional de Sabios el año pasado el trabajo que estamos haciendo en Colombia de reinventarnos un poco el sistema educativo de la mano del SENA, y coincidíamos en que la singularidad en Colombia tiene que ser la educación. Tenemos que transformar la educación y creo que cada persona tiene que hacer conciencia de que debe trabajar en este tipo de habilidades y capacidades para poder ser exitoso en una economía que está cambiando aceleradamente. Si eso en el SENA están pasando cosas, va a tocar dedicarle un programa a eso. Diego, muchas gracias. Aprendimos muchísimo esta tarde. Mil gracias a ustedes por la invitación, Ricardo, un placer. Un saludo a toda la audiencia. A la audiencia le doy una explicación. Habíamos invitado también al presidente de la CUT, Diógenes Orjuela. Él había aceptado y a la hora del programa no apareció. Que quede la constancia por aquello del equilibrio informativo. Nos vemos mañana a las 5:30 con un tema de interés público como estos que tratamos aquí en Opinión RCN. Que tengan un resto de tarde muy feliz. Atentos a las noticias a las 7. Hay una noticia muy importante para las trabajadoras del servicio en las casas. Chao.